Jay Cook de 20 años y Tanya Van Cuylenborg de 18 eran una pareja que vivía en el municipio de Saanich en Columbia Británica, Canadá. Ambos se habían conocido en la preparatoria y llevaban unos 6 meses de relación. El 18 de noviembre de 1987, Jay y Tanya se subieron en la furgoneta Ford Club de 1977 del padre de Jay, ya que tenían planeado hacer un viaje nocturno a la zona de Seattle para comprar piezas para el negocio del padre de Jay. Era su primer viaje juntos y planeaban pasar la noche en la ciudad luego de llegar. Los jóvenes tomaron el ferry MV Co que iba de la ciudad de Victoria a Port Angeles en Washington. Luego, condujeron hacia el sureste por la carretera 101 hasta la ciudad de Bremerton, con el fin de embarcarse en un segundo ferry con destino a Seattle, en donde serían vistos por última vez. Las familias de los novios se preocuparon cuando no regresaron a casa el 19 de noviembre como estaba previsto, y luego de no recibir ningún tipo de contacto de ellos, denunciaron la desaparición de Jay y Tanya el 20 de noviembre. Solo días después, el 24 de noviembre, el cuerpo de Tanya fue hallado desnudo de la cintura para abajo, en una zanja junto a un camino rural cerca del poblado de Alger, a poca distancia al sur de Bellingham en Washington. Cuando se realizó una autopsia, se determinó que Tanya había sido atada con bridas de plástico, abusada sexualmente y posteriormente asesinada de un disparo en la cabeza. En un principio, los investigadores consideraron a Jay como sospechoso, aunque tanto la familia del joven como la de Tanya no creyeron en dicha posibilidad. El 25 de noviembre, la cartera de Tanya, su licencia de conducir, las llaves de la furgoneta, algunas balas, un guante quirúrgico, así como restos de bridas, aparecieron a 25 kilómetros de distancia, en la ciudad de Bellingham. Habían sido arrojados bajo el porche de una taberna, situada junto a la estación de autobuses Greyhound. La furgoneta se encontró ese mismo día en un estacionamiento del centro de Bellingham y dentro de la misma estaba el pantalón de Tanya y las mismas bridas de plástico que se habían usado para atarla. Además, había varios recibos, uno de los cuales confirmaba que los jóvenes habían comprado combustible en la carretera entre Port Angeles y Bremerton. Asimismo, se encontró una marca de mano en la puerta trasera de la van y el billete del ferry entre Bremerton y Seattle, lo que confirmaba la creencia de que la pareja había tomado el segundo ferry. Por otro lado, una de las pertenencias desaparecidas era la cámara Minolta X700 de 35 milímetros que Tanya había llevado para el viaje. El 26 de noviembre, el cuerpo sin vida de Jay fue descubierto debajo de un puente, a casi 100 kilómetros de donde se había encontrado el de Tanya. En su caso, la autopsia reveló que Jay había sido golpeado con piedras, que lo habían estrangulado y que le habían metido pañuelos y un paquete de cigarrillos en la garganta. También se encontró una manta que envolvía su cuerpo y bridas similares a las de Tanya cerca de sus restos. Luego de revisar la escena del crimen, la policía creyó que el asesino se estaba burlando de ellos, ya que había dejado los guantes de plástico a la vista, como una forma de decir que no era necesario que busquen huellas dactilares, ya que estaba protegido por los guantes. Un examen más profundo de los pantalones de Tanya reveló rastros de semen que no pertenecían a Jay. Con los restos de semen, los investigadores encontraron la primera muestra de ADN del sospechoso. No obstante, aunque en 2003 se introdujo el perfil en la base de datos nacional de delincuentes del FBI conocida como CODIS, fue imposible hallar alguna coincidencia. Mientras tanto, luego de analizar la forma específica en que fueron asesinados Jay y Tanya, la policía teorizó que el asesino estaba familiarizado con el sistema penitenciario. Así,
Aunque no había coincidencias con alguien que tuviera antecedentes penales, la policía creyó que el sospechoso podría haber sido encarcelado antes de que la recogida de ADN de delincuentes se convirtiera en algo habitual o tecnológicamente posible. Por otro lado, los investigadores teorizaron que la pareja podría haber conocido al asesino en uno de los transbordadores, probablemente en el segundo ferry, en donde el criminal se habría ofrecido a llevarlos a Seattle. En los meses posteriores a los hechos, las familias de Jay y Tanya recibieron una serie de 19 tarjetas de felicitación, las cuales contenían descripciones gráficas de los asesinatos. Las tarjetas llevaban matasellos de Seattle, Los Ángeles y Nueva York, y habían sido escritas por la misma persona. En 1990, la policía localizó el lente de la cámara desaparecida de Tanya en una casa de empeños de Portland en Oregón. Sin embargo, la policía no pudo determinar quién la había llevado allí, ya que el lente procedía de otra tienda que no tenía registros de la fecha en que la habían llevado. A lo largo de los años, se interrogó a varios posibles sospechosos, entre ellos los asesinos en serie Robert E. Yates y Charles Sinclair, ya que era sabido que ambos estaban activos en la zona de Seattle en 1987. Sin embargo, sus ADN no coincidían con el obtenido en el lugar del crimen. Luego de varios años de rastreo, en 2010, se encontró al autor de las tarjetas de felicitación, un transeúnte canadiense de 78 años con problemas de salud mental. Este adulto mayor sería posteriormente descartado como el asesino, ya que se descubrió que no tenía ninguna relación con el crimen y que se había enterado de los hechos por medio de las noticias. Varios años después, el 11 de abril de 2018, se publicaron bocetos del sospechoso, basado en el ADN recogido del semen hallado en los pantalones de Tanya. Los bocetos fueron realizados por Parabon Nanolabs, en donde se realizó un procedimiento llamado fenotipado de ADN instantáneo. Las composiciones mostraban al sospechoso en varias edades, con características específicas que lo retrataban como un sujeto caucásico de ascendencia europea, ojos de color avellana o verdes, piel clara, posibles pecas y calvicie de patrón masculino. El 25 de abril de 2018, el detective encargado del caso Jim Scarf decidió utilizar la genealogía genética para atrapar al asesino de Tanya y Jay, inspirado por el descubrimiento del Golden State Killer. El 27 de abril, Parabon Nanolabs accedió a cargar el ADN del sospechoso a GED Match y llamó a la genealogista genética Sissy Moore para que trabajara en el caso. Durante la investigación, Moore encontró a dos personas que compartían suficiente ADN como para ser primos segundos del sospechoso y en 2 horas fue capaz de construir un árbol genealógico. El seguimiento de las ramas la llevó a dar con el potencial asesino de Jay y Tanya, un camionero llamado William Earl Talbot II. Para proceder con la detención, Jim Scarf necesitaba confirmar que el ADN hallado en la escena del crimen coincidía con el de Talbot. Los investigadores siguieron a Talbot durante unos días, hasta que éste dejó caer un vaso de papel desde su vehículo. Ese mismo día, las autoridades llevaron el vaso al laboratorio de la Patrulla Estatal de Washington y esperaron ansiosos los resultados. El 9 de mayo, los resultados fueron concluyentes, por lo que el 17 de mayo, luego de más de 30 años de misterio, William Earl Talbot II fue arrestado por el asesinato de Jay y Tanya. Más tarde, la marca de mano encontrada en la puerta trasera de la van también fue identificada como perteneciente a Talbot. Al día siguiente de su captura, se realizó una conferencia de prensa, en la que el alguacil del condado de Snohomish anunció que Talbot había sido detenido por el crimen, gracias a que en 2015, su prima segunda, una mujer llamada Chelsea Rustad había subido su ADN para construir su árbol genealógico, sin saber que coincidiría con el del asesino.
El juicio de William Talbot comenzó el 11 de junio de 2019, en donde el criminal se declaró no culpable. Su abogada señaló que no había razones suficientes para culparlo, alegando que el semen encontrado en los pantalones de Tanya podía haber sido producto de relaciones sexuales consensuadas. Sin embargo, la acusación mencionó detalles que incriminaban a Talbot, como el ADN hallado en el cuerpo de Tanya y en sus pantalones, las bridas encontradas en las 4 escenas del crimen y el hecho de que Talbot había vivido a solo 11 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Jay. Según el fiscal, estos detalles probaban la conexión entre la furgoneta y el asesinato de Jay y Tanya. Luego de investigar su pasado, se supo que en 1987, Talbot tenía 24 años y trabajaba como conductor de reparto y hacía paradas cerca del lugar donde se dirigían Jay y Tanya para recoger las piezas que necesitaban. Asimismo, un antiguo compañero de piso de Talbot dijo que había visto una manta azul similar a la que cubría el cuerpo de Jay en la casa y auto del criminal. Además, recordó haber visto una furgoneta color bronce delante de su casa, un día de otoño de 1987, y que Talbot lo había llevado a la misma zona en la que más tarde se encontraría el cadáver de Jay. Por otro lado, se supo que Talbot había sido despedido unos meses antes de asesinar a la pareja, por lo que se creyó que el criminal había estado merodeando por la zona cuando se encontró con Jay y Tanya. Por otro lado, cuando entrevistaron a su familia, sus hermanas dijeron que Talbot era violento con ellas, tenía problemas con las sustancias y que su conducta desadaptativa había comenzado durante su niñez. El 28 de junio de 2019, a pesar de sostener su inocencia, William Talbot fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado con agravantes y condenado a 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional. El 7 de diciembre de 2021, un tribunal de apelación anuló la condena de William Talbot, alegando parcialidad del jurado. Los fiscales planeaban celebrar un segundo juicio, el cual fue rechazado el 22 de diciembre de 2022. Ese mismo día, el Tribunal Supremo del Estado de Washington restableció el veredicto de culpabilidad, porque la defensa disponía de recusaciones perentorias. William Talbot ha permanecido bajo custodia desde que fue detenido y permanece recluido en la penitenciaría del Estado de Washington en Bala Bala. Los restos de Jay Cook fueron incinerados y esparcidos en la comunidad Fulford Harbor en Salt Spring Island, mientras que Tanya Van Cuylenborg fue sepultada en el Ross Bay Cemetery en la Columbia Británica en Canadá. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.